Bueno, aquí son las 19:00 y 0 minutos. Estoy llamando a Alexander Barrueto. Quedamos de reunión a las 7. Si llega el caballero, no contesta. Y creo que no te digo que el tiempo. Chazar. Mm, Buzón de mensajes. Bueno, hoy había quedado de hacer una mesita de diálogo. Yo me Alexander Barrueto, candidato al Congreso. No contestó, de pronto aparece ahorita. Mm, En este caso, resulta crítico leer que unas elecciones cuestan 7 billones de pesos. O sea, 7 billones de pesos cuestan las elecciones. En 2022 costaron 4,3. Y a mí sí me parece pertinente poder tener desagregadamente en qué se van 7 billones de pesos. Estamos hablando de 7 billones de pesos. Como que es un problema que no sabemos en qué gastan. Pues ahí supuestamente crearon una herramienta nueva y no sé qué, pero eh, increíble el costo de unas elecciones y el método para escoger a las personas sea tan arbitrario, tan antitécnico, tan anticientífico, tan inauténtico, que sí, como hace 4 años con el presidente actual, los ciudadanos no podemos hacer preguntas, no hay un filtro. Es que incluso esto debería pasar un comité técnico, cualquier persona antes de continuar avanzando, porque no solamente que tenga el dinero o recoge la firma, o sea, eso es un circo. Increíble esto. 7 billones de pesos. Bueno, volver a llamar a Alexander, a ver. 2,7 a la organización y acompañamiento de los comicios. Supuestamente la mayoría se va en la contratación de servicios tecnológicos. Ah, y bueno, aquí parece que no hubo quórum. Mm, Coge tu tela. ¿Quiénes son los candidatos presidenciales? Colombia 2026. Son 14. Unos 14, a ver. Entonces, ¿quiénes quedaron? A ver, Partido Esperanza Democrática, Claro Genial López Obregón, María Consuelo del Río Mantilla, Oscar Mauricio Liscano, ¿dónde está Liscano? Raúl Santiago Botero, Romper el Sistema. Ay, hombre, Miguel Uribe Londoño, Sandra María, Iván Cepeda, Abelardo de las Piedras, Claudia López, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Gustavo Matamoros. Mm, Ay, hombre, esto está por aquí.
entre Iván, Abelardo y Paloma. No sé si Fajardo le debe, pero por lo que se percibe. Ok, circo, 7 billones de pesos para esta vaina. 14 quedaron. Bueno, aquí no se nos llegó nadie, entonces voy a pausar a ver si va alguien. Bueno, finalmente no contestó nadie, no apareció nadie. Y voy a dar una instrucción. Bueno, estimados minerales con propósito, necesito que ayudes a redactar una instrucción para Notebook en la cual sirva para generar eh, diferentes material, texto, infografías, pero no especifiques que simplemente la instrucción. Eh, por favor, si supuestamente las elecciones nos cuestan 7 billones de pesos, divide eso entre 53 millones de personas y plantea la gravedad de lo que sucede de un costo tan alto para lograr un ejercicio de selección de los líderes, bueno, no solo de los líderes, de los tomadores de decisiones y de los gestores de la mayor cantidad de recursos colectivos, y que frente a eso la decisión la toman ni siquiera la mitad de los que están en la capacidad de sufragar, y que el problema que existe, que frente a ese costo, se tolera que se pueda prometer cualquier cosa, o sea, que incluso, pues que no es promesa, eso hace que sea inauténtico y que se comete estafa, o sea, que aquí es para profundizar la gravedad de que se lanza cualquier persona a un cargo sin ningún filtro, con un costo altísimo, 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 y las personas ni siquiera lo entienden, y sin ningún tipo de filtro técnico de ninguna manera, o sea, cualquiera puede llegar allá prometiendo lo que quiera, simplemente teniendo dinero que reporta legal e ilegalmente para que luego siga sacando más dinero. Entonces muestra como, o sea, lo que se busca es que se ayude a representar la gravedad de la manera en la que funciona el Estado y, y la inconsciencia que existe al respecto. Entonces ayuda a generar instrucción para que se va a poner el costo de las elecciones. Y el ejemplo que incluso, o sea, ante el costo que tiene eso por ciudadano, la gravedad que se le eleva una petición a sus candidatos que están en la Constitución, y estos candidatos actúan como si no fueran a ser servidores públicos, y sobre todo el costo que tiene, o sea, y otra cosa es que ante ese costo hay que dimensionar que los medios de comunicación no comunican y obstruyen la posibilidad de que se genere información para que se puedan tomar mejores decisiones. Incluso, pues en este caso, la gravedad es de que, pues el Derecho Humano 21 dice que las elecciones deben ser auténticas, se debe profundizar sobre lo que supuestamente es auténtico según la Real Academia Española, y la gravedad de lo que pasa que se permite inducir o mantener en error con artificios y engaños, o sea, se estafa, sea que se digan mentiras o que simplemente después de ser consciente la gente prefiera callar. Eso es inducir o mantener error, porque prefiere mantener error, ya tiene información y no, les da igual para que siga manteniendo error. Y obstruyen, impiden, obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos de las personas, porque se discrimina, porque se discrimina y y es costosísimo, o sea, es gravísimo que no permitan y que incluso los jueces y los magistrados no obliguen a que los que se van a lanzar ante ese costo tan gigante por ciudadano, eh, respondan frente a iniciativas de otros ciudadanos que facilitaría el trabajo de que esas personas van a hacer. O sea, por favor, ayuda a evidenciar la gravedad de lo que sucede y lo costoso que es una elección y el daño tan gigante que hace toda la estructura. Una locura, hermano.
Voy a poner aquí esto. Entonces, ¿qué más hay? Vamos a subir. Pam, pam, pam. Puedes elegir. Ujú. 132.000 pesos. Uf. No, pero ven, o sea, aquí primero ayúdame a que el contexto sea, no que actúe de una manera, sino que la instrucción sea para que a partir de la instrucción se saquen materiales. Entonces, aquí lo primero que se debe plantear es la magnitud del costo que tiene una elección, sobre todo las del 2026, lo que cuesta por ciudadano aproximadamente, asumiendo que somos 53 millones de ciudadanos, la gravedad que ni siquiera el porcentaje de los que finalmente votan no llega ni a la mitad, o más o menos a la mitad de los que pueden votar, y el problema que hay, que en este caso ya se generó conciencia que se vulnera el derecho humano 21, que plantea que las elecciones deben ser auténticas. Entonces aquí se debe llevar a lo que plantea que lo auténtico es algo cierto y verdadero, y que se cometen o se tolera que se cometan cuatro delitos del Código Penal: estafa, fraude al sufragante, abuso de condición de inferioridad y actos de discriminación. O sea, esto ya es delincuencia. Y sobre todo el tamaño de la delincuencia, el tamaño del costo que tiene para el erario y lo duro que es trabajar para pagar ese monto, para que en este caso los que se aspiran a lanzar a esos cargos se les envía una petición, que es un derecho de la Constitución, y que impiden, obstruyen y obstaculizan para que eso no se responda antes de que la gente pueda saber que incluso el problema es que también los medios de incomunicaciones e información impiden, obstruyen y obstaculizan que las personas sepan que se elevó, por ejemplo, una petición y que no se respondió, que se puso una tutela
y que los mismos jueces y magistrados obstruyen, impiden, obstaculizan para que los que no están respetando el derecho de petición respondan forzosamente esa petición y que incluso los imputen por los delitos del Código Penal que cometen. Y ese es el contexto del concierto para delinquir, que el objetivo es que se entienda la magnitud del daño. Estamos hablando de un costo gigantesco que no permiten que los otros ciudadanos que realmente buscan que prevalezca el interés general, que es el primer derecho de la Constitución, y que se cumpla el segundo, que es facilitar la participación de todas las decisiones que nos afectan, o sea, gastarse 7 billones de pesos nos afecta a todos y facilitar y lo que nos afecta en la vida política, económica, administrativa y cultural, y que nadie haga nada, ni los jueces obligan a que respondan, ni los que se están lanzando eh, hacen nada para responder, que quizás hasta extorsionan y generan tráfico de influencias, y los medios de comunicación, tanto redes sociales como los medios tradicionales, se quedan callados ante esto, y esto es gravísimo el daño que se genera porque la gente que no vota no se puede conectar con quienes estamos en este trabajo y además los que generan, los que pueden dar seguridad, no hacen nada para que quienes arriesgamos por hacer esto tengamos una seguridad acorde al riesgo de lo que estamos haciendo. Entonces, la finalidad es que se genere la instrucción para que se contextualice la gravedad sobre esto y con el material la gente se concientice del daño tan gigante que se genera y lo grave que alguien que se va a lanzar un cargo no responde y que nadie haga nada para que presionen para que respondan. O sea, es que es lo mínimo y se lanzan prometiendo cualquier cosa, cualquier disparate y para un costo de 7 billones, que son 132.000 pesos por ciudadano, es una locura ese impacto de lo que se está sucediendo. Entonces ayuda a que redacte eso, por favor. Uy, hermano, esto es una locura, weón. Aquí no puedo ni pegar las instrucciones, ¿no? Pero no, vea. Aquí ya sale la instrucción. Ayuda.
este cómo queda tan... Gracias. Uy, hermano, cómo me está metiendo este pero ¿cómo así? ¿No deja hacer instrucción? Ah. Pero la instrucción debe ser que sea que comunique de la manera más colombiana posible y más simple posible la magnitud del daño que existe frente a este contexto y frente a la lógica de todos estos delitos. O sea, que en la instrucción explique por qué se cometen los cuatro delitos con detalle, por qué se vulnera el derecho humano 21 y la gravedad del daño de despilfarrar 7 billones de pesos en en un en eventos delictivos. O sea, el enfoque es que estamos gastando 7 billones de pesos en un proceso delictivo del cual todos son parte de la delincuencia, los jueces, magistrados y fiscales, los medios de comunicación que ya lo saben. Esto es delincuencia y es un precedente para que quien vea esto lo comparte y se actúe, porque el daño de botar 7 billones de pesos a financiar delincuencia es gravísimo y que aquí la instrucción es que esto se comunique de la manera más colombiana posible, como tratando de desagüevar a huevados. O sea, esa es un poco la instrucción de cómo se debe generar el contenido a lo colombiano y que en este caso lo que hacen es no responder petición. O sea, ya que están las denuncias, se elevan al menos peticiones. Hey, venga, ustedes van a seguir dejando que esto pase y todos se quedan callados y están generando extorsión o tráfico de influencias. Y el que vea este material, que por favor haga algo, que esto hay que pararlos. Es que estamos hablando de 7 billones de pesos, que eso es una locura. Sí, lo que se está despilfarrando en un evento delictivo. O sea, la gente tiene que entender esto es ya delincuencia y esto no es auténtico de ninguna manera. Y eso es lo que la instrucción que debe organizarse. Y por favor, revisa la instrucción previa que acabo de asignar para que la modifiques con este contexto. Pero toca poner, explicar la lógica de por qué es delito, por qué vulnera un derecho humano y por qué se comete cada delito y por qué ya esto es delincuencia y el monto, el tamaño tan gigante del daño que hay. Uy, esto es mucho desgraciado. Uf, esto es gravísimo, hermano. Son muchos bandidos.
Como que esta instrucción. ¿Y por qué no sale la instrucción, hombre? Mira, que hay. Esto está mejor, hermano. Esto está perfecto, Máximo. Victoria, eres un de esa hueva, de esa hueva a huevados. Es decir, eres un desahuevador de ahuevados. Una gachimba, etcétera. Cuéntame, Cato. Me dijo usted eso. A este circo delictivo hiper mega costoso. Uf.
Trillones al- Bueno, Omar, ¿cómo queda eso? A ver, detallado. Ven, ahora haz una imagen que represente esta situación al estilo de caricatura que se ha venido haciendo y a lo colombiano, todo esto de esta situación tan absurda que la gente sirva para desagüevarla en una sola imagen. A ver cómo queda con esto. Ven, ahora haz una imagen que ayude a desagüevar a los colombianos de manera colombiana de esta delincuencia tan puta. Hazlo que consideres que desagüea a la gente. Uy, mal parido, hermano. De presentación, bro. Ya.
Vamos a ver cómo queda esto. Esta es la última, a ver qué quedó. A ver, vamos a ver cómo quedó, pues. Elecciones, a ver cómo quedó esta vaina. A ver, el A ver, Está mejor esto. Pero mira, no quiere cargar esto. a ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si las elecciones no fueran simplemente un ritual cívico, sino el proceso de contratación más caro e importante de un país? Hoy vamos a hacerle una auditoría a la democracia colombiana, pero no como una fiesta o un evento político, sino como lo que realmente es, el proceso para contratar a los directivos de la empresa más grande de la nación, una empresa de la que, por cierto, todos somos accionistas. Vamos a profundizar en esta idea, que es clave. Imaginemos que el Estado es Colombia Sociedad Anónima. Nosotros, los ciudadanos, somos los accionistas. Y nuestros impuestos, bueno, no son una simple obligación. Son el capital, la inversión que mantiene a flote la compañía. Por lo tanto, las elecciones se convierten en el proceso de recursos humanos para seleccionar a la junta directiva. Me parece obvia, ¿verdad? Lo común. Se limita a responder preguntas. Sería una locura. Y sin embargo, en la política colombiana, esto no es que pase de vez en cuando, es que se ha convertido en la norma. Bueno, pues consideremos esto nuestro informe anual a los accionistas. Vamos a ver por qué esta empresa es tan crucial, cómo su entrevista de trabajo está completamente rota, qué derechos se están vulnerando por el camino, el muro de silencio que protege todo este sistema, el coste real que estamos pagando todos y, lo más importante, el poder que todavía tenemos en nuestras manos como accionistas. Empezamos con la primera sección, la empresa más importante, porque antes de nada tenemos que entender la verdadera magnitud de lo que está en juego aquí. Es que esta analogía lo cambia todo. Nos saca de la idea de que somos súbditos y nos pone en nuestro lugar. Somos los dueños, los accionistas mayoritarios. El dinero de nuestros impuestos es el capital que financia absolutamente toda la operación.
Y las elecciones son ni más ni menos que el proceso de recursos humanos para contratar a la gente que va a gestionar ese capital, nuestro capital. Pasamos a la segunda sección, la entrevista de trabajo rota. Porque es justo aquí donde la lógica empresarial más básica se da de bruces con una paradoja muy extraña del sector público. Y aquí la tenemos, la gran paradoja. En una empresa privada, si un candidato a director se calla o evade preguntas, se le descarta al instante para proteger el dinero de los accionistas. Lógico. En el sector público, un candidato hace exactamente lo mismo, pero las instituciones validan su supuesto derecho a guardar silencio y, para colmo, se le financia la campaña con nuestros impuestos. Es decir, el capital de los ciudadanos se arriesga completamente a ciegas. Hartos de esta situación, un grupo de ciudadanos decidió llevar la analogía a la práctica. Crearon algo llamado la tutela pro autenticidad, que fue, en esencia, un experimento democrático a gran escala. Enviaron 106 preguntas técnicas a más de 1000 actores clave, candidatos, congresistas, partidos políticos. El objetivo era muy claro, forzar esa entrevista de trabajo y exigir un mínimo de coherencia y autenticidad en sus promesas. Los Observamos esto. ¿Qué más había aquí? Estoy pegando. Mm, esto es una gonorrea. Así es. Ah, qué bueno. Mira otra cosa, usted puede convertir en PowerPoint, o sea que puede editar. A ver cómo queda cuando queda un PowerPoint. A ver, luego la subo. A ver, yo parece, a ver este otro, la placa electoral. A ver,
En TikTok sí se está viralizando un poquito más el contenido. Las otras plataformas están bloqueadas. Esta lleva 10, 4:43. Tenían revisión. Eh, Victoria de atraco electoral. De vainas. Esto que vamos a ver no es un análisis político. ¿Qué va? Esto es una auditoría forense con lápiz y papel al atraco que ya nos están cocinando para el 2026. Vamos a revisar las cuentas como lo que somos, los accionistas de una empresa llamada Colombia SA, a la que le están metiendo la mano al bolsillo, pero con un descaro impresionante. Bueno, póngale cuidado, que esto es más simple que la tabla del uno. El Estado es nuestro negocio, nuestra empresa. La ciudadanía, o sea, usted y yo, somos los dueños, los que ponemos la plata. Nuestros impuestos son el capital con el que funciona todo este parataje. ¿Y las elecciones? Pues las elecciones son la entrevista de trabajo para contratar a la junta directiva que va a manejar nuestra plata. Así de sencillo. Y aquí es donde se jode el invento. ¿Qué pasa cuando los que aspiran a los cargos más importantes, los que van a manejar billones de nuestro capital, se niegan en nuestra propia cara a que los evaluemos? A ver, piense. ¿Qué empresa seria contrata a un gerente que llega a la entrevista, se sienta y se queda callado como una momia? Ninguna, ¿verdad? Pues aquí sí. Empecemos por lo que más duele, el bolsillo. ¿Cuánto nos está costando esta entrevista de trabajo fallida? ¿Cuánto vale este circo tan, pero tan caro? 7 billones de pesos, con B de basurero porque es para donde se va a ir toda esa plata. Ese es el coste que se estima para las elecciones del 2026. Y que quede algo clarísimo, esto no es plata del Estado, es plata de los accionistas, es nuestro capital el que está en juego, es su plata, es mi plata. Y ahora póngale atención a la cuenta del mecato, que esto es brutal. Vea, mijo, esos 7 billones, si los dividimos entre todos los colombianos, da que cada persona en este país, usted, su abuela y hasta el bebé que acaba de nacer, ya puso de su bolsillo 132.075 pesitos para financiar este circo delictivo. Es una vaca, pero obligatoria. Pero espere, que el descaro no para ahí. Como aquí la mitad de la gente no vota, el costo real por cada decisión que se toma se duplica. Así que la pregunta es de frente. ¿Usted le daría más de 260.000 pesos a un completo desconocido que ni siquiera le contesta una llamada? Porque créame, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y esta es la gran trampa, la paradoja que explica el robo. En cualquier empresa del mundo, un candidato que se queda callado en la entrevista lo sacan a patadas para proteger el capital. Pero aquí, en nuestro sector público, no solo no lo descartan, sino que lo premian, y con la plata de todos. Es un sistema diseñado para recompensar al que se esconde, al que no da la cara. Ahora veamos cómo un grupo de ciudadanos ya mamados de esta vaina intentaron hacer la entrevista de trabajo que el sistema se niega a hacer por las buenas. Pues se montó una mega entrevista ciudadana. Se mandaron cuestionarios técnicos con preguntas serias y de frente a más de 1.000 candidatos, a partidos, incluso a ministerios. La pregunta era muy simple. Oiga, muy bonitas sus promesas, pero ¿de dónde va a sacar la plata para cumplirlas? Y el resultado, un silencio pactado, casi total. Un 98% o se hizo el de las gafas, o contestó con un montón de palabrería legal para no decir absolutamente nada. El 2% que quedaba mandó respuestas de reina de belleza, de esas que no dicen nada. Y ojo, esto no fue casualidad. Fue una respuesta coordinada de todo el sistema, un muro de silencio. Y para justificar ese silencio, sacaron unas excusas que dan risa. Que no era su obligación responder, que esa pregunta era para otro, y la mejor de todas, que preguntarles cómo van a usar nuestra plata era hostigamiento. Imagínese el descaro. El empleado, ofendido porque el jefe le pregunta qué va a hacer con el sueldo. El colmo. Este silencio tan organizado nos obliga a cambiar el lenguaje. Mire, aquí ya dejamos de hablar de mala política. Esto hay que llamarlo por su nombre, y ese nombre está en el Código Penal, un posible concierto para delinquir contra los accionistas de Colombia SA. Primer posible delito, estafa. Usan artificios y engaños, es decir, promesas chimbas o un silencio muy bien calculado para enredarnos. El objetivo, doble. Primero, que usted, engañado, le suelte el voto. Y segundo, que el Estado, con nuestros impuestos, le suelte la plata. Es un engaño para quedarse con el patrimonio de todos. Segundo delito, fraude al sufragante. Al negarse a decir cómo van a hacer las cosas, están escondiendo la verdad para manipular su decisión.
Es como si usted fuera a comprar un coche y no le dejaran abrir el capó para ver el motor. Le están vendiendo un producto defectuoso. Una elección sin verdad, por definición, es una elección falsa, una farsa. Y el tercero, que para mí es el más cínico de todos, abuso de condición de inferioridad. ¿Qué es eso? Sencillo. Se aprovechan de que la gente de a pie no tiene por qué ser experta en finanzas o en leyes. Nos mantienen ignorantes, desinformados, ahuevados, para que no podamos entender la magnitud del daño que nos hacen. Pero, ojo, que estos candidatos parásitos no actúan solos. Este sistema se mantiene en pie gracias a un combo de cómplices, a todo un cártel de instituciones que se hacen los de la vista gorda. El primer cómplice es el blindaje judicial Tapen Tapen. Resulta que un juez dijo que la auditoría de los ciudadanos era improcedente. Su argumento, que las promesas no se auditan y que los candidatos no están obligados a responder. O sea, la entrevista de trabajo quedó oficialmente cancelada por orden de un juez. La pregunta es, ¿a quién protege la justicia? Y luego están los guardianes que no guardan nada. La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todas esas entidades creadas para protegernos a nosotros y que hicieron nada. Silencio absoluto. Son servidores que no sirven, funcionarios que no funcionan. Y la ironía más grande es que el sueldo de todos ellos lo pagamos nosotros, los accionistas a los que han dejado tirados. Entonces, que quede claro, esto no es un error del sistema. El sistema está diseñado para que funcione así. Es una máquina perfectamente engrasada para el saqueo. Un círculo vicioso donde la gente no exige, los candidatos no rinden cuentas y las instituciones que deberían obligarlos en realidad los protegen. Un ecosistema que premia la trampa. Bueno, llegamos al final de esta radiografía del atraco. ¿Cuál es el veredicto del auditor? Y lo que es más importante, ¿qué carajos podemos hacer nosotros, los verdaderos dueños de este negocio? El veredicto es demoledor. Resumido en 3 puntos. 1. La lógica del negocio está al revés. Aquí se premia con plata el silencio que en el mundo real te deja sin trabajo. 2. Los que deberían cuidarnos son cómplices del robo. Y 3. Lo más grave. Estamos financiando con nuestra propia plata nuestro propio engaño. Y todo este desastre nos obliga a hacernos una pregunta de fondo. Entonces, ¿qué diablos es la política en este país? ¿Es un concurso de marketing para ver quién se gana el sueldo más jugoso del Estado? ¿O es el trabajo serio y responsable de crear soluciones para los problemas de la gente? Y aquí va la conclusión final. La ley falló. Los jueces les dieron la razón a ellos, pero los ciudadanos, como accionistas mayoritarios de esta empresa, tenemos el verdadero poder, el de contratar y despedir. El poder de cambiar las reglas del juego está en nuestras manos. No se puede votar por el silencio. No se puede financiar la evasión. Es hora de exigir autenticidad. Despierte, que le están robando. Esto sí es repetición. Estas como quedaron. A ver.
¿Tiene vistas o no? A ver, vamos a dejarnos de rodeos. Esto que vamos a ver es una auditoría forense de lo que las fuentes que hemos analizado llaman, sin tapujos, el atraco electoral. Vamos a destripar las cifras y los métodos de un sistema que, según denuncian, ha convertido la democracia en un negocio. Así que, atentos. Y la primera pregunta va directa al bolsillo, porque esto no va de izquierdas ni de derechas, va de pasta, del dinero de todos. La pregunta es bien sencilla. ¿Somos realmente conscientes de lo que nos cuesta toda esta parafernalia? Pues aquí la tienen, la cifra global que presentan las fuentes, 7 billones, con B de barbaridad, un número tan grande que es casi imposible de procesar. Es el presupuesto que se calcula para las elecciones. Pero bueno, ¿qué significa esta para la gente de a pie? Aquí es donde la cosa se vuelve personal. Miren, si dividimos esos 7 billones entre cada uno de los habitantes de Colombia, absolutamente todos, resulta que cada persona, desde el bebé que acaba de nacer hasta el abuelo, ya ha puesto de su bolsillo 132.075 pesos. Es una derrama obligatoria, nos guste o no. Y por si fuera poco, el tema de la abstencia lo empeora todo. Como casi la mitad de la gente que puede votar no lo hace, el coste real para el que sí va a la urna se duplica. O sea, cada voto que se emite carga con el peso financiero de 2 ciudadanos. Una responsabilidad que pasa de los 260.000 pesos. Una auténtica locura. Entramos en la primera parte que las fuentes llaman la cuenta del mecato. O lo que es lo mismo, la cuenta de la compra. La idea es muy simple. El dinero público es el dinero para llenar la nevera de un país. Y toca ver en qué se está gastando de verdad. Este gráfico es que es demoledor. Y lo deja clarísimo. Para el borrador de presupuestos de 2026, solo un mísero 11% se va a inversión social. ¿Y el resto? Pues el 62% se lo come el puro funcionamiento, la burocracia. Y lo que queda, a pagar deuda. La pregunta cae por su propio peso. ¿Estamos financiando el progreso o el sueldo de una maquinaria carísima que no funciona? Vale, sigamos, porque ahora toca ver cómo se monta todo esto. Los análisis que hemos visto sostienen que no estamos hablando de política, sino de lo que ellos califican como una operación de delincuencia organizada. Y ojo, que es una acusación muy seria que basan en el mismísimo Código Penal. El punto de partida legal es el derecho humano número 21, que exige que las elecciones sean auténticas. ¿Y qué es algo auténtico? Pues algo cierto, verdadero. Así que la lógica es aplastante. Si todo el proceso se basa en engaños, en información falsa o en silencios que convienen, pues entonces no es auténtico. Es un producto defectuoso que nos venden a precio de oro. Según estas denuncias, el modus operandi de este tinglado se basa en 4 delitos que están en el Código Penal. Insisto, no son opiniones, son delitos. Estafa, fraude al sufragante, abuso de inferioridad y actos de discriminación. Vamos a verlos uno por uno. Primero, la estafa. ¿En qué consiste? En engañar a alguien para obtener un beneficio. Llevado a este terreno son las promesas vacías, los programas sin cifras, sin decir de dónde va a salir el dinero, vender una verdad inventada para que la gente suelte el voto, que al final es el botín. Segundo delito, fraude al sufragante. Aquí la clave es la maniobra engañosa, o sea, ocultar información que es crucial, o dicho más claro, negarse a responder a las peticiones de los ciudadanos, que exigen saber qué van a hacer exactamente, esconder la verdad a propósito para manipular la decisión del votante. El tercero que se alega es el abuso de condiciones de inferioridad. Esto pasa cuando se explota que la información no es la misma para todos. El político tiene datos, tiene asesores, el ciudadano de a pie no. Y se aprovechan de que la gente no tiene la formación técnica para entender el engaño, para venderles humo. Y el último, los actos de discriminación. Este delito, según el análisis, se comete cuando se impide o se obstaculiza el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, ignorar, censurar o no dejar participar en un debate a un ciudadano que fiscaliza. Se le está discriminando por hacer su trabajo, violando su derecho fundamental a participar. Pero claro, un sistema así no funciona solo. Necesita gente que mire para otro lado. Entonces, ¿quiénes permiten que esto siga pasando? Las fuentes señalan a varios grupos, a los que llaman el cartel de los cómplices, o, para entendernos, los que se hacen los suecos. Las fuentes apuntan a una cadena de complicidad. Primero, los candidatos que actúan sin rendirle cuentas a nadie. Segundo, un sistema judicial que, según se denuncia, está ahí para garantizar que nadie pague por nada.
Y por último, los medios de comunicación, que, con su silencio, se convierten en cómplices necesarios. Empecemos por los candidatos. La Constitución garantiza el derecho de petición y el de participar en las decisiones que nos afectan a todos. Pues bien, cuando un candidato ignora una y otra vez las solicitudes de información, no es que sea un maleducado, es que está obstruyendo un derecho fundamental, está violando la ley. Y esto nos lleva a la justicia. Este esquema que ven, sacado de los documentos, es básicamente el mapa de cómo funciona presuntamente el ciclo de la impunidad. Un ciudadano hace una pregunta, se le ignora, presenta una tutela, y la tutela se pierde en lo que las fuentes llaman un limbo administrativo, un laberinto diseñado para que la respuesta no llegue jamás. El dato es brutal y se ve en la propia infografía. Después de presentar más de 90 acciones de tutela, el resultado es un 0% de éxito. Cero. La conclusión de las fuentes es muy dura. El sistema no falla por casualidad, está diseñado para fallar, diseñado para que no haya consecuencias. Y el último cómplice que se señala es la prensa. Se les describe como los campaneros de la banda, los que avisan si viene alguien. Saben que existen las denuncias, saben de las peticiones ignoradas, del ciclo de impunidad, pero según esta visión prefieren callar para no aguarle la fiesta a un circo que de una forma u otra les da de comer. Bueno, con todas las cartas ya sobre la mesa, llegamos a la parte final. Aquí se nos pide hacer de jurado y dar un veredicto. Y la pregunta que se plantea es, desde luego, fundamental para el futuro de cualquier país. Esta frase resume la tesis principal de todo el análisis. Si las elecciones no son auténticas, o sea, ciertas y verdaderas, entonces lo que hay no se puede llamar democracia. Es otra cosa, un sistema que las fuentes califican, sin pelos en la lengua, como delincuencia organizada a gran escala. Y el quid de la cuestión es este. Somos nosotros, con nuestros impuestos, los que pagamos toda esta fiesta. Les pagamos un sueldo a quienes, presuntamente, nos están estafando con promesas que saben de sobra que no pueden cumplir. Es decir, estamos pagando para que nos tomen el pelo. Y aquí viene lo más retorcido de todo. Los ciudadanos que se atreven a denunciar esta trama se juegan el tipo, se juegan su seguridad y su reputación. Y mientras tanto, el Estado, al que le pagamos para que nos proteja, acaba, según esta visión, protegiendo a los que presuntamente cometen los delitos. Y terminamos donde empezamos, con una pregunta. Ahora que el método está expuesto, que las cifras y los artículos del Código Penal están sobre la mesa, la decisión final vuelve a cada uno de nosotros. ¿Vamos a seguir pagando la entrada para ver este espectáculo? La reflexión, desde luego, queda abierta. Puta madre. Atracasazo, pe causa. Pe causa. Qué atracasazo, pe. Puta madre. Atracasazo, pe causa. Están atracando, pe causa. ¿Cuál más falta, pe? El atraco electoral 2026. Atraco electoral. Puta madre. Voy a parar aquí, pe causa. Bueno, este análisis. Vale, se Perfecto, ya lo salió. has visto. Vamos con Romeo. Vamos a hacer una auditoría forense como debe ser. La misión es desmenuzar el presunto atraco electoral del 2026. Aquí no hay tecnicismos ni lenguaje bonito. Vamos al grano, a las verdades crudas que se esconden en esos documentos para que cualquiera entienda cómo es la vuelta.
Arranquemos con la cifra que destapa todo. Según los papeles, este es el billete del presupuesto general de la Nación para 2026, 521,3 billones de pesos. Ojo, que esto no es un número por ahí volando, es la plata de todos nosotros, es el ponqué que presuntamente ya están listos para repartirse. Ahora, para que aterricemos esa cifra. ¿Sabe cuánto nos cuesta esta vaina a cada uno? Según los cálculos que están en la misma denuncia, a cada colombiano, sin importar la edad, nos toca poner casi 1 millón de pesos. 954.198. Es la vaca obligatoria para un sistema que, según se alega, está podrido. Y aquí está el papelito que lo prueba todo, el documento oficial. Este es el anteproyecto del presupuesto. Piénselo como el mapa del tesoro. Aquí es donde se ve, con punto y coma, cómo planean supuestamente repartirse cada peso de la plata pública. Y ahora, mire, este descaro. Un 62% del presupuesto se iría en funcionamiento, o sea, en burocracia. Un 27% para pagar deudas. Y para inversión social, para lo que de verdad importa, un mísero 11%. La pregunta que se hacen en la denuncia es simple. Si la plata no es para invertir en la gente, entonces ¿qué carajos estamos financiando? Y es aquí donde la cosa se pone seria. El argumento central es que esto ya dejó de ser política. Según los que denuncian, esto es un presunto concierto para delinquir. Y eso, en términos legales, es muy grave. Significa que estaríamos hablando de una banda organizada. La base de todo este lío legal está en algo fundamental, el artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice que las elecciones tienen que ser auténticas. Grábese esa palabrita, auténticas, porque es la clave de todo. ¿Y qué es auténtico? Pues la Real Academia Española lo deja clarito. Lo que es cierto, lo que es verdadero. Punto. Entonces, si las elecciones se basan en mentiras, en promesas falsas o en silencios cómplices, ¿pueden ser ciertas? ¿Pueden ser verdaderas? La denuncia pone la pregunta sobre la mesa. Si un candidato le echa un carretazo lleno de mentiras, o peor, se hace el loco y no responde cuando la gente le exige cuentas, ¿estamos en una elección auténtica? La lógica es de puro sentido común. Un voto conseguido con engaños no es un voto de verdad. Y partiendo de esa lógica, la acción legal identifica 4 presuntos delitos que, según dicen, se cometen todo el tiempo en las campañas. Ojo a los 4 jinetes del apocalipsis electoral. Aquí está el resumen del combo. Primero, estafa. Conseguir votos con promesas chimbas que no tienen ni pies ni cabeza ni plata para cumplirlas. Segundo, fraude al sufragante. Usar cualquier maña para engañar a la gente y que vote como ellos quieren. Tercero, abuso de inferioridad. Aprovecharse de la necesidad o la desinformación de la gente. Y cuarto, actos de discriminación. Básicamente, taparle la boca al que exige sus derechos, al que quiere participar e informarse. Pero ojo, que los candidatos no jugarían solos en esto. La denuncia habla de un combo de la complicidad, o sea, de todos los que presuntamente se hacen los de la vista gorda para que el circo siga. Veamos quiénes son los señalados. Se apunta a 3 grupos clave. Los candidatos parásitos, que se lanzan a los cargos pero no son capaces de responder una simple pregunta. Los jueces y magistrados tapen-tapen, que supuestamente reciben las denuncias y las meten debajo de la alfombra. Y los medios de incomunicación, a los que acusan de ser el campanero de la banda. Saben lo que pasa, pero se quedan callados. Y para que vea que esto no es un chiste ni cosa de 2 o 3, esta lista. La acción legal nombra a más de 1.000 accionados. 1.000. Hay partidos políticos de todos los colores, candidatos, las altas cortes, entidades públicas. Mejor dicho, la denuncia apunta a que el problema está en todo el sistema. Pero bueno, para ser justos, hay que escuchar la otra campana. En el mismo expediente están las respuestas de algunos de los acusados. Y es clave saber qué dicen para tener la película completa. Por ejemplo, aquí está la respuesta de una de las candidatas, Natalie Ortiz. Ella niega todo. Dice que sus propuestas son públicas y que a ella, directamente, el demandante nunca le preguntó nada. Esa es su versión de los hechos. Y aquí hay otra, una organización que pide que la saquen de ese lío porque aseguran que no tienen nada que ver con la persona que denuncia. Esto muestra que el proceso es complejo y que cada uno tiene su propia defensa. Bueno, y después de todo este enredo legal, vayamos a lo importante. ¿Qué es lo que nos estamos jugando de verdad en todo esto? ¿Cuál es el riesgo real para el país según estos documentos? El riesgo, según argumentan, no es poca cosa. Un colapso fiscal inmediato. ¿Y eso qué significa? Pues que se paralizarían la salud, la educación, las pensiones, todos los servicios básicos. La amenaza no es solo política, es una amenaza directa a la vida de todos. Y esta tabla resume perfectamente la frustración. Pagamos impuestos por servidores públicos y presuntamente nos entregan servidores que no sirven. Pagamos por funcionarios del Estado y nos dan funcionarios que no funcionan. Es un juego de palabras que duele porque parece verdad.
Y para rematar está la parte más cruda. Se denuncia que la gente que se atreve a exigir cuentas, los que piden transparencia, se están jugando el pellejo. Y la paradoja es brutal. El mismo Estado al que le pagamos para que nos cuide terminaría, según este argumento, protegiendo a los presuntos delincuentes. Al final, todo este análisis nos deja con la pregunta que lo resume todo. La denuncia no la responde, solo la deja ahí, en el aire, para que nos taladre la cabeza. ¿Con nuestra plata estamos financiando una democracia o estamos financiando una delincuencia hiper, mega, ultra organizada? Una pregunta que la verdad se queda resonando. Una delincuencia hiper, mega, ultra organizada. Mi viaje. Del 2026. Aquí terminaría según este argumento. Con nuestra plata estamos... Por esta pregunta ahí. Aquí, para acá, pues.